Cambiamos de tema. El pasado viernes el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo con relación a lo sucedido en 2019, haciendo énfasis en el tema de la sucesión presidencial. ¿Fue legal? ¿No fue legal? El fallo indica de que esta sucesión fue ilegal y terminó beneficiando a Yanine Áñez para que llegue a la presidencia del Estado. Sobre esta situación estamos ya con la presencia vía Zoom del doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, a quien agradecemos la atención. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buen día, estimado Rubén, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de TLC en Cochabamba y en todo el país. Bien, doctor, ¿cómo entender este fallo? ¿Qué puertas abre el fallo emitido por el Tribunal Constitucional el pasado viernes? Entendiendo también que en la contraparte los abogados defensores de Yanine Áñez han mencionado que este fallo no es aplicable a la exmandataria. Lo que hace el Tribunal Constitucional es definir una línea jurisprudencial, la sentencia constitucional 052/2021. Una jurisprudencia, ¿no?, se constituye en una fuente del derecho, es decir, que en caso de necesidad procesal, cualquier persona, cualquier abogado litigante puede acudir, ¿no?, en esta comunidad litigante a una sentencia constitucional como jurisprudencia para fortalecer su proceso, para defenderse en su proceso, ¿no?, para utilizar a favor o en defensa determinada línea jurisprudencial. Lo que hace el Tribunal Constitucional con ese 052 es definir las reglas del instituto de la sucesión presidencial y nos explica cómo debe sujetarse la aplicación del artículo 169 de nuestra Constitución Política del Estado. Y allí algo importante, el Tribunal Constitucional dice que las sucesiones presidenciales en el país son ipso facto, es decir, de manera inmediata, del presidente hacia el vicepresidente, ante su ausencia al presidente o la presidente del Senado, y ante la ausencia de este último, ante la o el presidente de la Cámara de Diputados. En ningún caso, dice el Tribunal Constitucional, esa sucesión presidencial puede recaer en alguno de los cargos directivos de la Cámara sucesorios luego del presidente. Lo que es, en otras palabras, no podía llegar la sucesión presidencial al primer vicepresidente, a la segunda vicepresidencia o a cualquier otro cargo directivo de alguna de las cámaras. Esta línea jurisprudencial lo que nos dice, en otras palabras, es que en noviembre del año 2019 en Bolivia existió una sucesión inconstitucional. Bien, ahí nos explicaba usted, doctor, un poco de la base, criterio que es usado en cuanto al procedimiento para emitir este fallo. Hay que recordar de que Yanine Áñez en ese entonces era miembro de la directiva, personas que usted menciona, y este fallo menciona que no podían ser sucesoras a la presidencia. Ahora, desde la defensa de Yanine Áñez, doctor, se indica de que con este tipo de fallos simplemente se están creando jurisprudencias para continuar con el caso golpe de Estado. ¿Este fallo podría influir en este caso que se está llevando y por el cual Yanine Áñez está detenida ya más de 50 días? Yo entiendo que sí, y que además se constituye este fallo constitucional en un elemento indiciario, probatorio, contundente en ese proceso penal. Porque la pregunta es, Rubén, ¿a quién le es útil? ¿A quién le sirve esta sentencia constitucional? ¿Quién puede utilizar esa sentencia constitucional? La denunciante en este caso denominado golpe, ¿no?, la exdiputada Patti, se indica de la comisión de delitos de conspiración, terrorismo, incumplimiento de deberes, entre otros, porque tomó el poder de manera inconstitucional, ¿no? Esta es la denuncia penal. La defensa dice, no, el gobierno fue constitucional. ¿Quién puede dirimir? ¿Quién tiene la razón en que fue o no fue constitucional? Solamente el Tribunal Constitucional. Y en este momento, ¿quién está investigando la comisión de esos delitos? El Ministerio Público. Si le preguntamos a la parte denunciante, nos dirá, es inconstitucional ese gobierno y la toma del poder.
Si le preguntamos a la defensa, nos van a decir, no, fue constitucional. Ellos son partes en litigio, pretensiones contrapuestas. En ese momento el juez tampoco está dirimiendo la constitucionalidad de la asunción al mando. El juez solamente es contralor de garantías respecto a una investigación penal por una presunta comisión de delitos. Ahí no se dirime el tema de si fue o no fue constitucional. ¿A quién le va a servir esa sentencia? Al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, para fundar ya su acusación formal, tiene que saber si es que la Constitución le permitía a la ex senadora Áñez tomar el poder en su cargo de segunda vicepresidencia. ¿Y a quién le va a preguntar la Fiscalía? Al Tribunal Constitucional. Le dirá, ¿cómo se aplica la sucesión presidencial en el país? El Tribunal Constitucional le remitirá una copia legalizada de la sentencia 042-2021 y en ese documento le explicará, leerá, tomará conocimiento del Ministerio Público formal y bueno, pues allí valorará, ¿no?, lo que el Tribunal Constitucional ha dispuesto respecto a las reglas de sucesión. Y la Fiscalía con justa razón dirá, si la denuncia dice que fue inconstitucional y el Tribunal Constitucional nos está demostrando las reglas de la sucesión, entonces sí, ¿no?, la sucesión fue inconstitucional, continuemos con este juicio oral, ya en etapa de juicio oral, fundemos una acusación formal y que sea, Rubén, y esto es importante, la constitución de un tribunal de sentencia ordinario que defina el destino de la señora Áñez. Yo en este tiempo ya es cuestionable no tenerla tanto tiempo en condición de detenida preventiva en etapa preparatoria. Vayan al juicio oral y con los elementos de prueba que ya tienen, que sea en un juicio ordinario, respetándole la presunción de inocencia, respetándole el debido proceso, que se generen estas reglas procesales y que sea un juicio justo, un tribunal ordinario de sentencia quien defina y delibere y resuelva una sentencia. Esta sentencia será absolutoria o condenatoria. Doctor, eso en cuanto al panorama de sucesión, pero en el mismo fallo del tribunal se habla del vacío de poder, de la inexistencia del vacío de poder. ¿Cómo analizar esto? Se menciona que Yanine Áñez sí podía suplir temporalmente a Adriana Salvatierra, mas no podía asumir algún otro cargo a partir de este reemplazo que hizo en la Cámara de Senadores. Es correcto, Rubén. La tesis, ¿no?, que defiende la legalidad y la constitucionalidad respecto a la aplicación del principio de inmediatez en razón del vacío de poder, con esta sentencia constitucional queda totalmente desahuciada. La sentencia constitucional dice: las ausencias de las presidencias de las cámaras pueden ser temporales, lo que no implica que sus sucesores en las cámaras, en las directivas camarales, puedan asumir inmediatamente, ¿no?, sobre ellos pueda recaer ipso facto la sucesión presidencial. Entonces descarta esas posibilidades, pero además dice, la forma, si es que renunciasen, como ha ocurrido en noviembre, estas renuncias deben ser, ¿no?, deben estar en el marco de reglas claras. Por ejemplo, presentarlos de manera escrita y formal ante la Cámara respectiva, en este caso Cámara de Senadores. Pero no basta con presentar las renuncias. Lo que dice el Tribunal Constitucional, que las renuncias por redes sociales no tienen eficacia jurídica, no tienen ninguna validez. Lo que ha ocurrido en noviembre del 2019 en el país era formalizar, hacer conocer públicamente renuncias por internet, y recordarás, inclusive habían ministros de Estado que renunciaban vía redes sociales. En el caso del legislativo, que es diferente, porque en el legislativo son cargos electivos, que el pueblo los elige, quienes son depositarios de soberanía. Estos cargos, una vez que se renuncia de manera escrita y formal, deben además ser leídos y aceptados en sesión de plenaria. No basta con renunciar y ingresar en ventanilla una carta de renuncia. Tiene que ser aceptado en el plenario. Ahora bien, si la renuncia era al cargo de presidente de la Cámara, se lee en el plenario del Senado, se acepta y se recompone la mesa directiva, la directiva camaral. Si la renuncia es a la función de legislador, porque uno ya no quiere ser más senador o diputado, además de aceptada la renuncia en el plenario, debe ser remitida
al Tribunal Supremo Electoral, porque es el Tribunal Supremo Electoral quien acredita esa condición de senador luego de un proceso eleccionario. Esas reglas, inclusive de la renuncia, explica el Tribunal Constitucional. Por ello, reafirma la tesis de la sucesión inconstitucional, porque en ningún momento podía haber recaído en la segunda vicepresidencia, que además representa a las minorías parlamentarias. En el sistema de partidos que tenemos en el país, la composición de directivas camarales está en virtud a la proporción del voto, ¿no?, que han generado luego de un proceso eleccionario. Por eso, la presidencia y las vicepresidencias de las cámaras responden a la mayoría legislativa, que coincidentemente, en el caso de la Asamblea, coincidentemente son quienes han ganado las elecciones generales, por eso tomaron el poder en el Ejecutivo. Y esta regla, Rubén, no es que se arregla o no es que se aplica porque el tribunal lo haya inventado recién. No, en este momento la ley 482 de gobiernos municipales, la ley del régimen electoral 026 en el país, ya establecen estas reglas. ¿Y cómo se aplica? Por ejemplo, en el caso, y vamos a suponer un caso real, hace 2 semanas lamentablemente aquí en La Paz falleció el alcalde de La Guardia, del municipio de La Guardia en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué va a ocurrir en La Guardia? ¿Quién asume el cargo de alcalde? Va a asumir un representante de la mayoría que respondía al partido o a la agrupación política del alcalde. No puede asumir la minoría la sucesión al cargo de alcalde, ¿no? Es un principio que se aplica justamente por el respeto a las mayorías representativas. En el caso de Cochabamba, si es que ocurriese, ¿no?, alguna eventualidad, se ejecuta, por ejemplo, el mandamiento de condena contra el alcalde Reyes Villa, ¿quién debería ocupar el cargo en la alcaldía? No puede ocupar el movimiento al socialismo porque son minoría. Tendrá que ocupar la agrupación política del señor Reyes Villa. Estas reglas de respeto a las mayorías se aplican actualmente. No es un invento del Tribunal Constitucional, y esa línea jurisprudencial nos ha desglosado el entendimiento de las sucesiones presidenciales en el mando. Doctor, para finalizar, también desde sectores de oposición se menciona que hubieron un par de resoluciones constitucionales en la gestión 2020 que reconocieron la presidencia de Yanine Áñez, es decir, la mencionaron como presidenta constitucional. ¿Qué pasa con esos fallos constitucionales? Esas sentencias en realidad son viciadas de nulidad a partir de lo que se ha mencionado el día viernes. ¿Qué pasa en adelante? Así es, Rubén. Yo he publicado justamente una tesis al respecto y en una columna de opinión, ya son 3 periódicos en el país, hoy se está publicando en el periódico El Deber en Santa Cruz, en la que yo hago referencia a 2 periodos de análisis, un hecho político y un acto constitucional. El hecho político, luego de la sentencia, ya sabemos, el 12 de noviembre del año 2019, sucesión inconstitucional. Primer periodo de análisis, del 12 de noviembre al 14 de enero, régimen de facto político porque no es reconocido por el Tribunal Constitucional. Segundo periodo, del 15 de enero al 8 de noviembre del año 2020, en el que toma el poder el presidente Luis Arce Catacora. Entre el 12 de noviembre del año 2019 y el 14 de enero del año 2020, se sancionan 3 leyes, la 1266, 1267 y 1270, convocatoria a elecciones generales, convocatoria a elecciones subnacionales y prórroga del mandato. Estas leyes gozan de presunción de constitucionalidad hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario. La declaración constitucional del 15 de enero, Rubén, y esto es por supuesto a lo que hacen referencia, legitima en ese momento a quienes detentaban el poder político en el país. En el caso del Ejecutivo, a la señora Áñez; en el caso del Legislativo, a la señora Eva Copa. 9 gobernadores y más de 330 alcaldes en todo el país. Lo único que hace esa declaración constitucional es excepcionalmente prorrogarles el mandato. No declara la constitucionalidad de la aplicación de la sucesión presidencial. Entonces, 2 elementos allí. Lo que ocurre, 2 momentos del primer periodo, del 12 de noviembre al 14 de enero, que no reconoce el Tribunal Constitucional, juicio ordinario. Del 15 de enero al 8 de noviembre del 2020, juicio de responsabilidades. Entonces, hay momentos que se deben interpretar. Finalmente, Rubén, posterior al 15 de enero, existen leyes también que se sancionan en ese periodo.
pero no es novedad que estén vigentes y no se deban aplicar. Hoy en día, año 2021, tenemos el Código Penal de 1972, el Código Civil de 1975, el Código de Comercio de 1977. En la historia política del país, del año 71 al año 1978, tuvimos un régimen militar, una dictadura militar del señor Hugo Banzer, ¿no? En ese tiempo se pusieron en vigencia los denominados códigos Banzer, es decir, hoy estas normas sustantivas están en actual vigencia. En el país, en el año 2021, seguimos aplicando normas de la dictadura militar. Por eso el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre las leyes emitidas en ese tiempo porque puede generar inseguridad jurídica. De allí, nuevamente, rebatir la tesis de la validación del vacío de poder y la sucesión constitucional. El Tribunal Constitucional ha fijado las reglas de la sucesión presidencial y nos ha dicho que el 12 de noviembre tuvimos en el país una sucesión inconstitucional. Bien. Claro, el análisis, doctor, le queremos agradecer por haber compartido con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Agradecido por la invitación, estimado Rubén, a la audiencia, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Buenos días. Ha sido el análisis del abogado Israel Quino, abogado constitucionalista, quien ha vertido estos criterios a partir del fallo del Tribunal Constitucional del pasado viernes, donde se habló de la inexistencia de vacío de poder y la ilegalidad en la sucesión presidencial.